Bienvenido al quinto módulo del curso de la NOM 006 STPS 2014. Como ya sabes, esta norma establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera manual. A lo largo de este módulo conocerás las medidas de seguridad para el uso de transportadores, el correcto manejo y almacenamiento de materiales de modo manual y, de igual modo, el almacenamiento de materiales. Comencemos. A continuación, te mencionaremos las principales medidas de seguridad para transportadores, comenzando por las medidas de seguridad para la instalación de transportadores y son las siguientes. Verificar que los dispositivos de arranque y paro sean visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos para ser alcanzados por el operador. Estar provistos de dispositivos eléctricos o mecánicos de modo que si uno de los transportadores se detiene, todos los otros también se interrumpan cuando operan en serie. Instalar protección a la entrada de las líneas de succión que proveen de materiales a las bandas transportadoras, que eviten la absorción de un trabajador. Proteger las aberturas cuando los transportadores pasen por diferentes niveles del edificio, de manera que se prevenga la caída accidental de la carga y de los trabajadores. Utilizar faldones en las tolvas, áreas de descarga y en las curvas del transportador, con el propósito de evitar la caída de materiales por los lados. Y disponer de pasarelas para cruzar por encima o por debajo de los transportadores, y prohibir a los trabajadores cruzar a través de ellos, salvo que haya sido diseñados para permitir el paso de los trabajadores sin exponerlos a riesgos. Las medidas de seguridad para la operación de transportadores por bandas son las siguientes. Los transportadores por banda deben ser operados por trabajadores capacitados, mantener permanentemente limpio el mecanismo de transportador, tener limpias y libres de obstáculos todas las áreas alrededor del transportador y en particular los pasillos o pasarelas, así como aquellas que se encuentren alrededor de la transmisión, los dispositivos de seguridad y las estaciones de control. Asegurar que los trabajadores que desarrollen sus actividades en la cercanía de los transportadores usen el cabello corto o recogido y no porten cadenas, anillos, pulseras, ropa suelta u otros objetos que pudiera ser factor de riesgo durante la operación. Impedir el paso de trabajadores a las áreas donde exista riesgo de caída de material, delimitarlas por medio de barandas y señalizarlas, de conformidad con lo que señala la NOM 026 STPS 2008 o las que la sustituyan. Verificar que las rampas permanezcan cerradas y colocar letreros de advertencia de caída en el extremo de salida del transportador. Comprobar el funcionamiento de los dispositivos mecánicos o eléctricos que emitan una señal al operador cuando una carga esté a punto de llegar al final de la carrera, especialmente si no es posible verla durante el descenso. Mantener cerradas las puertas en cada estación, excepto en el momento de carga. Retirar la carga, desactivar los dispositivos de bloqueo del arranque y verificar la seguridad de la actividad antes de ponerlo nuevamente en marcha. En caso de que un transportador se detenga por estar sobrecargado, verificar que en las estaciones de carga se encuentren en buen estado las protecciones de barandales, puertas giratorias o rejas, y prohibir que se exceda la carga máxima de utilización y la velocidad máxima de la banda, establecidas por el fabricante. A las medidas de seguridad para la operación de transportadores helicoidales solamente se le añaden las siguientes. Asegurar las cubiertas, rejas y guardas antes de operar el transportador. Verificar que los tornillos y tuercas estén correctamente apretados. Cubrir la alimentación con una reja y no pisar o caminar sobre las cubiertas, rejas o guardas, cuando se requiera que la alimentación al transportador esté abierta. Y desconectar y poner el interruptor principal en la posición de apagado antes de quitar las cubiertas, rejas o guardas. De igual modo, se aplicarán medidas de seguridad para la revisión y mantenimiento de transportadores, las cuales son: bloquear, en su caso, el control central eléctrico en la posición de paro, antes de revisar y dar mantenimiento al transportador, y colocar candados y tarjetas de seguridad para evitar su accionamiento, conforme a lo que establece la NOM 004 STPS 1999, o las que la sustituyan. Realizar las revisiones y mantenimiento únicamente por personal capacitado, y lubricar todas las partes del transportador y proporcionar el mantenimiento, de acuerdo con el programa específico que para tal efecto se elabore, de conformidad con las indicaciones del fabricante. Ahora hablemos del manejo y almacenamiento de materiales de modo manual. En los centros de trabajo donde se realicen actividades de manejo y almacenamiento de materiales mediante la carga manual, se deberá contar con procedimientos de seguridad que consideren, al menos, lo siguiente: las características de los trabajadores involucrados en estas tareas, tales como género, edad,
peso, complexión y antecedentes patológicos de deformidades físicas o de lesiones que puedan limitar la capacidad de carga manual. El peso, forma, dimensiones y presencia de aristas cortantes o vértices puntiagudos de los materiales o contenedores por manejar. La intensidad, distancia, repetición, frecuencia, duración, posturas y premura con la que deberán efectuarse las actividades de carga y traslado manual. La posición de los materiales o contenedores a manejar, con respecto a la de los trabajadores, levantamiento o descenso de la carga al piso o a una cierta altura. Los elementos de sujeción de los materiales o contenedores, facilidad de agarre, sujeción y traslado de los materiales o contenedores, y visibilidad que el volumen de la carga permite al trabajador. Las condiciones del ambiente que puedan incrementar el esfuerzo del trabajador, tales como condiciones de intemperie, exposición a radiación solar, temperatura y o condiciones de humedad ambiental extremas, ambiente contaminado, lluvia, nevada o presencia de fuertes vientos. La trayectoria para el transporte de las cargas, subiendo o bajando escaleras, rampas inclinadas, plataformas, vehículos, tránsito sobre superficies resbalosas o con obstáculos que puedan generar riesgo de caídas. Y el manejo de materiales peligrosos tales como tóxicos, irritantes, corrosivos, inflamables, explosivos, reactivos, con riesgos biológicos, entre otros. Las actividades de manejo y almacenamiento de materiales a través de la carga manual se deberá realizar solo por trabajadores que cuenten con aptitud física avalada por un médico. Las mujeres en estado de gestación y durante las primeras 10 semanas posteriores al parto no deberán realizar actividades de manejo y almacenamiento de materiales por medio de la carga manual. El patrón deberá adoptar medidas preventivas a fin de evitar lesiones a los trabajadores por sobreesfuerzo muscular o posturas forzadas o repetitivas. En las actividades de manejo y almacenamiento de materiales de manera manual se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes. Supervisar que se realicen en condiciones seguras, con base en los procedimientos a que alude el numeral 8.1 de esta norma. Conservar en condiciones seguras los equipos auxiliares utilizados en el manejo de materiales. Mantener las áreas de tránsito y de trabajo libres de obstáculos. Utilizar barras u otros medios cuando se desplacen objetos pesados mediante rodillos para que el trabajador no entre en contacto con la carga en movimiento. Verificar que la carga manual máxima que manejen los trabajadores no rebase 1. 25 kilogramos para hombres, 2. 10 kilogramos tratándose de mujeres y 3. 7 kilogramos en el caso de menores de 14 a 16 años. Los trabajadores masculinos podrán manejar una carga superior a 25 kilogramos, que no exceda de 50 kilogramos, siempre y cuando el patrón determine en el procedimiento previsto en el manual 8.1 de la presente norma las condiciones conforme a las cuales se desarrollará la actividad, de tal manera que no represente un riesgo para su salud. Proporcionar la ropa y el equipo de protección personal, conforme a lo previsto para la NOM 017 STPS 2008, o las que la sustituyan, a los trabajadores que realicen actividades de carga de 1. Materiales o contenedores con aristas cortantes, rebabas, astillas, puntas agudas, clavos u otros salientes peligrosos. 2. Materiales con temperaturas extremas y o 3. Contenedores con sustancias irritantes, corrosivas o tóxicas. Ubicar al menos un trabajador por cada 4 metros o fracción del largo de la carga por manipular, cuando su longitud sea mayor a dicha distancia. Trasladar los barriles o tambos a través del uso de maquinarias o equipo auxiliar, como diablos, patines o carretillas. Efectuar el manejo manual de materiales cuyo peso o longitud sea superior a lo que determina la presente norma, e integrar grupos de carga y asegurar que exista coordinación entre los miembros de estos. Realizar el manejo manual de materiales al menos con 2 trabajadores, cuando su peso sea mayor de 200 kilogramos y se utilicen diablos o patines. Asegurar la estabilidad de la carga durante su traslado. Instruir al trabajador para que jale el diablo, patín o carretilla en el mismo sentido del descenso al subir una pendiente, y en sentido opuesto al del descenso al bajar, con el objeto de evitar que la carga represente un riesgo, y colocar un tope en la zona de descarga cuando se basculee una carretilla para descargarla al borde de una zanja. Por último, hablemos sobre el correcto almacenamiento de materiales. Para el almacenamiento de materiales se deberá contar con procedimientos de seguridad que al menos consideren lo siguiente.
La forma segura de llevar a cabo las operaciones de estiba y desestiva con y sin el empleo de maquinaria. La técnica empleada para apilar y retirar los materiales o contenedores de los elementos estructurales, estantes o plataformas. La altura máxima de las estivas, de acuerdo con las características de los materiales y del área de almacenamiento. Las instrucciones para dar estabilidad a la estiba, de conformidad con las dimensiones de los materiales o contenedores. El peso, forma y dimensiones de los materiales o contenedores. La verificación ocular de que los elementos de sujeción o soporte de los materiales apilados no generen riesgos. Las indicaciones de prohibición en las maniobras de acomodo o retiro de materiales de la estiba para evitar riesgos de caída, aplastamiento, cortadura, entre otros. Y las medidas de seguridad que se deberán adoptar para realizar la actividad de modo seguro. Los centros de trabajo deberán disponer de espacios específicos para el almacenamiento de materiales. Las áreas de almacenamiento de materiales deberán contar con orden y limpieza, pisos firmes, nivelados, llanos y de resistencia mecánica, con base en el peso de las estivas que soportarán, delimitación de las zonas de almacenamiento, pasillos de circulación con anchos en función de la técnica utilizada para la colocación y extracción de los materiales, conforme a 1. El mayor ancho de la maquinaria o carga que circulen por ello, y 2. La dimensión más amplia de los materiales, contenedores o cajas, ventilación de acuerdo con el tipo de materiales por almacenar, niveles de iluminación requeridos para las actividades por desarrollar, de conformidad con lo señalado por la NOM 025 STPS 2008 o las que la sustituyan. Aviso sobre la capacidad máxima de carga, número máximo de productos, contenedores o cajas por estibar en los estantes, elementos estructurales o plataformas, según aplique. Señalización, con base en lo que se dispone la NOM 026 STPS 2008 o las que la sustituyan, que indique 1. La altura máxima de las estivas. 2. El equipo de protección personal a utilizar. 3. La velocidad máxima de circulación de los vehículos en su caso. 4. Las rutas de evacuación y salidas de emergencia. Y 5. Los sistemas de alarma, contra incendio y de emergencia. Espejos convexos, donde la altura de los materiales sea superior a 1.8 metros. En los cruces de corredores, pasillos o calles, donde circulen vehículos empleados para el manejo de materiales. Y medios físicos en el piso para reducir su velocidad, en su caso. Para el almacenamiento de materiales se deberán cumplir las condiciones de seguridad siguientes. Asegurar que los elementos estructurales, estantes o plataformas cuenten con la capacidad para soportar las cargas fijas o móviles, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riesgos de impacto. Establecer la altura máxima de las estivas en función de la resistencia mecánica, forma y dimensiones de los materiales y, en su caso, de los envases o empaques, así como la forma de colocarlos, con la finalidad de asegurar su estabilidad. Evitar que las estivas 1. Bloqueen la iluminación y la ventilación del local o edificio. Y 2. Impidan el acceso a las rutas de evacuación y salidas de emergencias, así como a los sistemas de alarma, equipos contra incendio y de rescate, entre otros, previsto para casos de emergencia. Disponer de elementos estructurales, estantes o plataformas. 1. Con elementos de sujeción a las estructuras del edificio o local donde se ubiquen, en su caso, y con una relación base-altura que ofrezca la estabilidad, conforme el peso de los materiales y los esfuerzos a que serán sometidos. Contar con protecciones de al menos 30 centímetros de altura y resistentes para absorber golpes, pintadas de color amarillo o amarillo con franjas negras, de modo que se resalte su ubicación en las esquinas exteriores de los elementos estructurales, estantes o plataformas por donde circulen vehículos. Colocar en la parte posterior de los elementos estructurales, estantes o plataformas de altura mayor a 1.8 metros, elementos que impidan que los materiales puedan desprenderse o caer. Apilar los materiales de manera tal que siempre se coloquen las de mayor peso en la parte interior. Realizar la desestiva de materiales desde la parte superior a efecto de no comprometer la estabilidad del apilamiento. Colocar calzas en la capa inferior cuando se apilen materiales o contenedores cilíndricos tendidos horizontalmente para evitar deslizamientos accidentales. Prohibir que los materiales sobresalgan con aristas filosas o puntiagudas hacia los pasillos de tránsito. Impedir que los materiales se recarguen en las paredes de los edificios o locales. Y prohibir que se carguen materiales en elementos estructurales, estantes o plataformas que se encuentren dañados o que estén sujetos a mantenimiento. Previo al almacenamiento de materiales se deberán efectuar revisiones a los elementos estructurales, estantes o plataformas,
para identificar condiciones inseguras o daños, caídas de materiales o elementos de los materiales sobre pasillos o zonas de trabajo, deformación de los elementos estructurales, estantes o plataformas, modificaciones o improvisaciones en dichos elementos, sin consultar con el fabricante o las especificaciones de diseño, e inestabilidad con motivo de fallas del suelo. Los elementos estructurales, estantes o plataformas que se utilicen para el almacenamiento de materiales deberán contar con un programa de mantenimiento, con una periodicidad al menos anual, con el propósito de detectar elementos deformados, dañados o desgastados, su no versatilidad, inestabilidad, grietas o hundimientos en el suelo, o alguna condición que pueda generar riesgos y después de la ocurrencia de un evento que pudiera dañarlos y, en su caso, una vez realizadas las adecuaciones, modificaciones o reparaciones a fin de que no representen riesgo. Los registros sobre los resultados del programa de mantenimiento de los elementos estructurales, estantes o plataformas deberán contener al menos la información siguiente: las fechas en que se realizó la actividad, los resultados del mantenimiento, las acciones preventivas o correctivas efectuadas y el responsable de realizar la actividad. ¿Quieres saber más? Te invitamos a seguir leyendo la información adicional que incluye este módulo. No te pierdas los siguientes porque aprenderás más sobre el tema. ¡Hasta la próxima! Ground Beyond optimiza, desarrolla, comunica y cumple.